el milagro en el nacimiento de un profeta. Para ello vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 2. ¿Me va a ayudar, por favor? Porque vamos a leer de forma alternada los primeros 10 versículos. Éxodo capítulo 2. Yo voy a comenzar con el 1 y en el 10 nos vamos a unir. ¿Ya está listo? Dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y tuvo un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio al niño, y aquí el niño lloraba, y tenía compasión de él, y dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo glorificó y le puso nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas los sacó. Amén. El milagro en el nacimiento de un profeta. La historia usted la conoce, la ha repasado bastantes veces, pero esto que acabamos de ver, en otras palabras y con una mentalidad y una mirada puesta en lo que estamos sacando de estos pasajes, allí hay un tremendo milagro lleno de conceptos bíblicos bien profundos. No es solo la historia, que no es un cuento, sino que es algo que sucedió. Pero este milagro está lleno de conceptos bíblicos. En solo 10 versículos vemos claramente cómo hay fe. Aquí encontraremos bastante fe. Vemos cómo hay creatividad. Vemos cómo hay amor. Vemos cómo hay providencia divina. Y vemos cómo hay salvación. Todo esto envuelve este milagro. Y es que en un milagro no solamente nos tenemos que maravillar cuando se han materializado y no tenemos que ignorar todo lo que ha acontecido previamente para que se diera este milagro. Y esta historia es tan impactante, mi hermano, esta historia es tan poderosa que es citada por 2 predicadores en 2 momentos distintos más. Aquí Moisés escribe, a él se le relata cómo fue su nacimiento, pero más adelante en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que 2 predicadores lo usan no para llenar espacios, no para decorar un momento, sino para hacernos ver cuán importante es el nacimiento de un profeta. El primero de ellos fue Esteban. Vayamos por favor al libro de Hechos capítulo 7. Versículo 20. Aquí está Esteban dando su discurso poco antes de morir. Y mira lo que dice del mismo relato que usted y yo acabamos de leer. Dice el 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. ¿Es lo mismo que acabamos de leer? Sí. Aquí Esteban está predicándole a los mismos judíos lo que había acontecido hace miles de años atrás
en el nacimiento de un profeta. Y el siguiente fue aquel hermano que escribió la epístola a los Hebreos. Vayamos allá. Epístola a los Hebreos, capítulo 11. En este salón de la fama que hay aquí en el capítulo 11, será mencionado el nacimiento milagroso de un profeta. Hebreos 11:23, que dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Es lo mismo que acabamos de leer? Sí. Entonces, el relato del nacimiento de un profeta que viene en Éxodo 2, del 1 al 10, es usado por 2 diferentes predicadores para dar a entender lo mismo. Quienes son padres me van a entender con lo siguiente: el nacimiento de un bebé es una bendición. ¿Cierto o falso? En el nacimiento de un bebé hay un milagro, cómo se gesta y cómo se produce. Específicamente, no estamos viendo el nacimiento de cualquier persona, no es un hombre común. Estamos viendo el nacimiento de uno de los hombres que Dios más va a utilizar, no en el Antiguo Testamento, no en la Biblia, en la historia de la humanidad. Acabamos de leer el nacimiento milagroso de uno de los hombres que Dios más va a usar en toda la historia. Él fue profeta, él fue juez, él fue legislador y fue líder. Y si nosotros nos metiéramos a estudiar, porque no es el objeto de estos estudios, si nos metiéramos a estudiar los tipos de José tipo de Cristo, Moisés tipo de Cristo, hay 70 figuras en toda la Biblia que relacionan a Moisés como un tipo de Cristo. 70. No sé si haya otro hombre en el cual podamos encontrar más a Cristo, sino en Moisés. Entonces estamos hablando de un nivel de siervo muy alto, que nació de una manera especial. Y además de ser profeta, juez, legislador y líder, también fue recipiente y testigo de una gran cantidad de milagros. Él no recordaría cómo nació ni cómo fue los primeros 3 meses de su vida. Aquí nadie se acuerda de los primeros 3 meses de su vida. Pero a él le tuvieron que contar y le tuvieron que decir. Pero fíjate, para el capítulo 34 de Deuteronomio, él ya está muerto. Entonces hubo alguien quien termina de escribir Deuteronomio, y mira lo que pone de Moisés. Vayamos a 34 de Deuteronomio. Deuteronomio 34. Versículo 10. Todo el capítulo 34 habla acerca de la muerte y la sepultura de Moisés. Obviamente él ya estaba muerto, él no escribió, él no dejó sus escritos antes de morir, sino que alguien, no sabemos quién, termina, y lo que ponen de él es un consenso general del pueblo. No es que Moisés le haya dicho: por favor pones esto de mí y me das buenas referencias. Mira lo que ponen: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó profeta como él. De este hombre es el que estaremos hablando las próximas semanas, y debemos de comenzar viendo milagrosamente cómo nació, porque todo profeta tiene un inicio, tiene un nacimiento, y ahí está el milagro. Comencemos recordando que fue procreado en medio de un contexto social muy complicado. El nacimiento de este tremendo profeta no fue en las mejores condiciones, en un contexto muy complicado, en un contexto social. Vamos a ver cómo estratégicamente fue escondido por un tiempo, cosa que en estos tiempos difícilmente se podría lograr. Cómo creativamente fue colocado en un lugar seguro, cómo asombrosamente fue sacado del río y cómo milagrosamente fue adoptado, pero regresado a su madre para su correcta crianza. Y es que Dios, mi hermano, te recuerdo, tiene el poder para obrar antes, durante y después de tu nacimiento. Porque aquí Moisés todavía no había nacido y Dios ya estaba obrando. Moisés ya había nacido y Dios
estaba obrando. Moisés habría crecido y Dios seguiría obrando, porque Dios no se detiene. Dios no para. Y la cereza del pastel, mi hermano, para que no te desanimes, es que veremos que todo esto que acabamos de introducir, todo eso tiene el mismo efecto y la misma implicación hoy en día para tu vida. Así que gózate. Gózate, porque esto dices, oye, qué bonito suena, ¿verdad? Qué padre para la vida de Moisés. No, todo esto también Dios lo ha puesto en tu vida. Y quiero comenzar definiéndote quién es un profeta. El milagro en el nacimiento de un profeta. Tenemos que empezar entendiendo quién es un profeta. A veces tenemos la idea de que profeta solo es aquel que anuncia lo que está por venir. Y en parte sí. Hoy día, el oficio de ser profeta está muy mal entendido. Porque tú ves y anuncian como persona, va a venir tal profeta, y la gente va creyendo que ese les va a decir qué es lo que le va a pasar en un futuro, como si fuera un brujo, como si fuera un adivino. Y un profeta tiene la capacidad de anunciar lo que está por venir, eso es cierto, porque Dios se lo revela, pero no es principalmente la labor de un profeta. Un profeta es un portavoz de Dios. Y aquí tú tienes que empezar a aterrizar si esto es para ti o no es para ti. Si tú eres un portavoz de Dios, entonces tú dices, yo no sabía que era profeta. Un portavoz anuncia lo que Dios ha comunicado, lo que Dios ha dicho. No tiene que ser forzosamente eventos futuros. Tiene que ver también incluso con algo que Dios ya habló en el pasado y que tiene que ser recordado. Porque usted y yo tenemos que estar recordando constantemente lo que Dios ha hablado, porque se nos ¿qué? Olvida. Y entonces viene alguien o viene usted mismo y le está hablando a alguien, a otro, usted está ejerciendo oficio de profeta. Cuando usted está predicando, cuando alguien ve en la calle que esté predicando, en las plazas comerciales, en las entradas de los metros, ese que está ahí, aunque usted lo vea anciano a lo mejor, aunque usted lo vea con ropa humilde, ese que es un profeta. Porque está diciendo algo que Dios ya ha hablado. Alguien que da a conocer las buenas nuevas, que le predica a alguien por primera vez, está profetizando. Alguien que está llamando al arrepentimiento, eso es un verdadero profeta. No aquel que te dice, veo que dentro de 3 años Dios te va a dar el carro que tanto le estás pidiendo. Si usted ve todos los profetas mayores y menores, ¿qué era lo que siempre decían? Arrepentimiento. Viene el día grande de Jehová. Entonces un profeta que habla arrepentimiento. Así que si tú le estás diciendo a alguien, oye, la forma en que estás viviendo, la idea que has adoptado, el estilo de vida que tienes, va en contra de la palabra de Dios. Arrepiéntete. Usted está ejerciendo oficio de profeta. Cuando usted está aconsejando a alguien más para corregir su comportamiento, usted está siendo un profeta. Teniendo claro esto, vayamos versículo número 1 y 2 de Éxodo, capítulo 2. Se lo leo, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. No tenemos que saltarnos el proceso, como le acabo de decir. Para que se diera el nacimiento tuvo que haber algo previo, ¿cierto? ¿Cierto? Porque no solo el único hombre en la tierra que no tuvo un procedimiento normal, ¿quién fue? Señor Jesucristo. ¿Bien? Bien, entonces para que se dé el nacimiento de un profeta, Dios ocupará sus propios recursos. Tenemos que tener claro esto. Para que se dé el nacimiento milagroso de un profeta, Dios tiene que ocupar sus propios recursos. Jamás Dios va a recurrir a elementos que no provengan ni de su idea ni de su doctrina. Así somos usted y yo a veces. Cuando no sabemos esperar en Dios, tenemos que recurrir a las prácticas del mundo. No me va a alcanzar este mes. Creo que sí voy a tener que no meter esta nota para poder pagar lo que viene. Usted ya no está confiando en Dios. Usted está adoptando una práctica que viene del mundo, ¿verdad? Que es claveles. Dios no es así.
para que él empiece a formar a un profeta, mi hermano, tiene que irse mucho más atrás. Entonces va a ocupar sus propios recursos. ¿Cuáles son los recursos para que se empiece a dar el nacimiento de un profeta? Bueno, usted recuerde que creó Dios al hombre y a la mujer con capacidades reproductivas, con biología. No se podría dar, mi hermano, el nacimiento de un profeta así, que despierte la mujer y que dijo, ya estoy embarazada, ¿qué pasó? ¿Qué me hicieron? Con capacidades productivas. Entonces dijo Dios, yo creé al hombre y a la mujer y les dije fructificad y multiplicaos. Además de eso, Dios tiene que recurrir a la única instancia, al único método santo para que haya el nacimiento. ¿Cuál es? Matrimonio. Dios no va a recurrir a dos personas que no estén casadas, ¿cierto? ¿Estamos hablando del mismo Dios? ¿Creemos en el mismo Dios o no en el mismo Dios? Bueno, Dios no va a recurrir a dos personas que no están casadas. Entonces, recuerde usted que el matrimonio es el único método santo para traer hijos al mundo. Una persona que no esté casada puede traer hijos al mundo, sí, pero no es el método santo en el que Dios va a ocupar. Y aquí nos está diciendo, un varón de la familia de Leví se casó. Primero se casó, fue y tomó por mujer a otra hija de Leví. Y ya casados, ¿qué dice que ahora sí pasó? Concibió. Hicieron el ejercicio marital. Entonces Dios está ocupando para el nacimiento de un profeta, está ocupando sus propios recursos. Aquí se está cumpliendo perfectamente esto. Padres de Moisés, su padre Amram, su madre Jocabed. Ambos, nos está diciendo aquí, son de la tribu de Leví. Ambos vivieron y nacieron en Egipto. Sucede que se conocen, se miran, se enamoran, se casan y conciben hijos. Ese es el orden correcto que Dios va a avalar. Y aquí está. Para que se pueda dar el nacimiento de un profeta, se tiene que primero dar correctamente el orden que Dios ha establecido. Esa es la clase de vida. Esas son las formas de pensar, esas son las intenciones del corazón en el que Dios empieza a fijarse para ocupar procreadores para un profeta, para un siervo. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Porque Dios dice, estos quieren hacer las cosas bien. Estos se están conociendo. Estos se han enamorado. Estos se han casado y después vinieron los hijos. Ese es el orden que Dios va a avalar. Porque aquí está. Aquí en ningún momento se está saltando ninguno de los pasos. Aquí nos está diciendo, y Jocabed salió embarazada y después se conocieron y al final se casaron y luego pues se enamoraron. No está diciendo eso. Aquí está diciendo al revés. Dos personas, hombre y mujer, no hombre con hombre. No mujer con mujer. No hombre con hombre y vamos y adoptamos. No mujer con mujer, vamos y adoptamos. No, están diciendo, para que se dé el nacimiento de un profeta, Dios se fija en dos procreadores que tengan la misma idea, la misma intención en su corazón de agradar a Dios, conociéndose, casándose y teniendo hijos. Vayamos por favor a Números 26. Avance unos cuantos libros hacia su derecha. Números 26, versículo 59. Dice así la escritura: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Aquí tenemos toda la información. Que Jocabed fue hija de Leví, que nació en Egipto, que se casó con Amram y que tuvieron 3 hijos. Lo grandioso de esto es que se casaron y decidieron formar una familia aún y cuando estaban siendo oprimidos. No olvides eso.
No olvides eso, porque el pueblo de Israel llevaba ya años siendo oprimido. No es que recién había empezado. No es que se casaron y al día siguiente se decretó opresión al pueblo de Israel. No, sino que estaba la opresión y aún así ellos dijeron: vamos a hacer las cosas bien. Vamos a casarnos como a Dios le agrada y como nos han enseñado nuestros padres. Cuando la crueldad en su sociedad y a sus alrededores estaba llegando a su máximo nivel, porque el faraón, después de que las parteras no le hicieron caso, recuerda que le dijo al pueblo: ahoguen a los niños, tiren a los niños al río. Ese es un problema grande. ¿Tú no tendrías miedo si decretan hoy todos los niños menores de 10 años van a morir? Si tú tienes uno, lo escondes y no sé, aquí con esos decretos, esta pareja se casa. Esta pareja quiere hacer las cosas bien. Entonces, cuando llegamos a niveles de maldad máximos, ante todo pronóstico, Dios hace algo. Porque ellos no lo esperaban. Nace el que Dios usa. ¿Cómo es que no está viendo Dios la situación? ¿Que no está observando el mundo? ¿Que no están las condiciones dadas? Es que ante todo pronóstico, Dios hará y usará a alguien. Porque simplemente Dios en el dolor hace algo. En medio del dolor, Dios siempre hará algo en tu vida. Estás atravesando algo y por más oscuro que esté, tú tienes que tener la fe que Dios está haciendo algo, aunque no sepas qué es. Amén. Moisés fue el último de los tres. Imagínate que llegó Amram, después de construir Ramasés, y Jocabed lo recibe con: estoy embarazada. Imagínate de principio la preocupación. Si es niño no lo van a matar. Imagínate quizá pidiéndole a Dios que sea niña, por favor. De inicio es eso. Entonces, pudo haber dolor en la sociedad. Todos los días las madres lloraban porque les mataban a sus hijos, los ahogaban. Pero aquí Dios está diciendo: vamos a hacer una excepción a la regla. Y van a ser un profeta. Cuando dice en Hebreos 11, por la fe Moisés fue escondido 3 meses, no está hablando de la fe de Moisés. ¿De quién está hablando? ¿De la fe de quién? De sus padres. Porque ellos tuvieron la fe de hacer lo que le agrada a Dios. Porque cuando vieron, antes no había ultrasonidos, hoy a los 3 meses ya puedes saber qué es, quizá 5, no sé. Pero ellos tuvieron la fe. Porque cuando nace el bebé y ven que es niño, tuvieron la fe de ¿qué? De mantenerlo. No lo quedamos. No lo quedamos. No, ¿cuántas mujeres no habrán dicho es niño? Y lo habrán tenido que matar ellas mismas. Porque era preferible eso que ver cómo los egipcios venían y cruelmente lo mataban. Pero ellos no. Tuvieron la fe de hacer lo que a Dios le agrada, que es dejar con vida al niño. Así que la Biblia enseñará desde tiempos inmemorables que sin fe es imposible agradar a Dios. Aún no estaba el versículo escrito, eso es hasta el Nuevo Testamento. Y aquí esta pareja nos muestra que el principio bíblico de que sin fe es imposible agradar a Dios está operando en el mundo desde el principio. Porque ellos tuvieron la fe para no matar al niño y Dios, ¿sabes qué hizo? Se agradó. A Dios le agradó esa decisión. La decisión no fue obligada. La decisión no fue porque un ángel vino y les dijo: tengan mucho cuidado si lo matan. No, sino que nació. Ellos ya habían hecho lo correcto. Ya se habían casado, ya habían procreado. Y ahora tuvieron que tomar una decisión que naciera de su corazón. ¿Y era qué? Mantener al niño. Yo me imagino a Dios sonriendo desde el cielo. El miedo no controló a Amram y a Jocabed. Ellos más bien se abandonaron en Dios. Y eso, ¿sabes qué hizo? Los sobrecalificó para ser los padres de un profeta. La fe te va a sobrecalificar ante los ojos de Dios. Es que si no muestras fe, Dios no puede hacer algo en ti. Una fe que venga de tu corazón, una fe por decisión propia, una fe que venga de tu interior. Eso
es lo que está buscando Dios. Si alguna vez habrás ido a pedir trabajo, habrá personas que son sobrecalificadas para el puesto. Inmediatamente les dice contratado. Y no te dejan ir. Estos dos, Amram y Jocabed, estaban sobrecalificados para ser los progenitores y los procreadores de un profeta, porque habían hecho las cosas bien desde el principio. Porque tenían la idea, la mentalidad, la fe, el amor. Y así que aquí te va, mi hermano. Familias de fe forman descendientes de fe. Creí que habría más de un amén. Lo voy a repetir. Pon atención. Familias de fe forman descendientes de fe. Si ellos tuvieron la fe, todavía no tenían hijos, todavía no estaban casados y ya estaban mostrando la fe. Entonces, ¿qué era lo que venía en sus genes? Diga, fe, descendientes con fe. María fue profetisa. Ya vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 15. Ella tomó el pandero y empezó a profetizar después de haber cruzado el Mar Rojo. Aarón fue sacerdote y Moisés fue el líder que libertó al pueblo. Matrimonios de fe, hombres de fe, intenciones de fe harán que tus descendientes sean de fe. ¿Y de qué tamaño? Ahora voy a intentar entrar un poco a tu mente y a tu corazón. ¿Todos queremos una familia así? ¿Sí o no? Todos quisiéramos una familia así. Que salgan siervos de Dios, ¿cierto? Que haya ministros de culto que sepan invocar el nombre de Dios. ¿Todo eso lo queremos nosotros? Sí, pero no viene por arte de magia. No viene porque tú tengas un rostro bonito, el cabello claro, los ojos azules. No viene en automático. Tenemos que entender que en estos tiempos Dios se sigue fijando en personas que desean obedecer sus principios. Desde que son unos chavalillos. Cuando cada uno de esos niños ya es responsable de sus actos, desde allí Dios ya empieza a fijarse y los empieza a calificar para un futuro próximo. Antes de que nazca el hijo y antes de que el hijo sea independiente y responsable por sí solo, la fe y la mirada de Dios está puesta en los padres. Pero a raíz de que ese niño va a crecer, la mirada de Dios ya no va a estar sobre los padres, va a estar sobre ¿quién? Sobre los hijos, para que hagan lo mismo que se les enseñó, hagan lo mismo de donde provienen. Dios se sigue fijando en personas que apliquen el orden divino sin vergüenza y sin miedo. Ay, es que eso es del año del caldo. Ay, es que eso ya pasó de moda. Es que eso ya no se usa. Es que ya estamos en el siglo XXI. No, Dios dice, este no tiene miedo de decir lo que cree, en quien cree. ¿Y cuál es su estilo de vida? Dios se fija y dice, este no tiene miedo, empiézamelo a calificar. Y mi mirada sobre él, porque yo puedo hacer de él algo grande. Dios se fija en personas que sin importar quién esté gobernando y qué leyes implementen, le obedezcan. Porque aquí la amenaza estaba, quien tenga varón, lo matan. Y estos dos dijeron, vive, sobrevive. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? No sé. Jocabed le dijo sí a la vida. Mira desde qué tiempo el ser humano se encuentra en la disyuntiva de ¿aborto o no aborto? ¿Lo mato o no lo mato? Si hoy podemos entender un poco por qué se encuentra nuestra sociedad como se encuentra, es que con una facilidad las mujeres dicen aborto. Ya habrán fallado a los otros pasos previos. Y cuando se encuentran con una decisión que puede empezar a corregir el rumbo de su vida, vuelven a elegir mal. No a la vida. En la marcha de ayer, ¿cuántas personas marchan a favor del aborto?
para seguir fomentando irresponsabilidad, cero compromiso, lo que usted diga. Jocabed no. Él ya no dudó en mantener vivo al bebé. Y no le estoy diciendo que esto fue fácil. ¿Quién puede mantener en silencio a un bebé por 3 meses? Las que fueron madres se acordarán. Cada cuando se despierta para darles de comer. Cada 3 horas. Imagínate de madrugada, rondando allí, o un vecino chismoso que quiera decir: aquí están escondiendo un bebé de los hebreos. No fue fácil. Por 3 meses pasaron una prueba durísima. ¿Cuántas noches no habrán pensado y dicho: vale la pena? ¿Y si ya no lo hacemos? ¿Y si nos echamos para atrás? 3 meses difíciles. Pero yo me baso en esto para decirle: hay que hacer lo correcto aún y hay riesgos. El riesgo estaba latente. Tú tienes riesgo de que te despidan de tu trabajo por hacer lo correcto. Haz lo correcto, aún hay ese riesgo. Amén. Tú tienes riesgo de que donde estás rentando te den las gracias por hacer lo correcto. Corre ese riesgo. Dios no te va a dejar desamparado. Amén. Es que a esta pareja Dios no le dejó desamparado, porque decidieron hacer lo correcto. Y aquí te va algo que yo entendía. Una decisión de fe es lo que espera Dios de nosotros. Dios espera que decidas con fe. Dios está esperando cada decisión que tú tienes que tomar, diciendo que va a decidir. Y Dios está esperando que tu decisión siempre sea con fe, inclinada hacia su doctrina, inclinada hacia lo que a Él le agrada. Dios está esperando eso de nosotros. Y a veces, ¿cuántas veces tú y yo fallamos y decidimos por el lado contrario? Porque se nos es más fácil, porque no estaremos en problemas, porque creemos tú y yo que eso nos va a aliviar la situación mucho más rápido. Dios espera que todas las decisiones que tomes a partir de ahora que estás entendiendo esto es siempre con fe. No te vayas por qué es más fácil o qué es más difícil. Vete por el lado de qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, qué es lo que pide Él de mí y qué es lo que me prohíbe. Allí va a estar la respuesta. Ella lo escondió el mayor tiempo posible. ¿Y sabes qué sucede? Dios premia la fe y la obediencia siempre. Amén. Dios siempre la premia. Cuando has decidido con fe, ¿qué dice Dios? Este se ha ganado una bendición. Este se ha ganado un milagro. ¿De qué manera Dios puede premiar la fe? Con milagros. Porque a veces queremos que Dios obre un milagro y no actuamos con fe. Así como tú ten fe antes de ver el milagro y verás cómo Dios puede recompensar esa fe con un milagro. El mundo, mi hermano, no puede detener el nacimiento de un profeta. El mundo no puede. Aún digan sí al aborto, aún digan los matamos, aún digan si no participan de esto les va a pasar esto, aún digan si crees y anuncias esto, entonces tú esto, y no va a haber trabajo, y se te va a pagar menos, etc. El mundo no puede detener el nacimiento de los profetas. No puede, ni con sus mejores intentos, porque la fe está por encima del poder del enemigo. Amén. Si tú prefieres agradar al rey y agradar a este mundo, no puedes acceder a esto que está ocurriendo. Que lo que Dios está viendo en alguien es que no le importe lo que está sucediendo en el mundo, que siempre busque agradarme a mí. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Queremos familias del reino, pero no decidiendo a favor del reino, decidiendo a favor de mi comodidad, decidiendo a favor de lo que a mí me conviene. Cuando hay una pareja que se enamora por el carácter y las cualidades adecuadas y posteriormente se casan como es debido y anhelan tener hijos y defienden los valores cristianos, la mesa está servida y puesta para que Dios los bendiga con una descendencia poderosa.
La mesa está servida. Tú solito vas poniendo los platos. Ya obedeciste esto, ya obedeciste aquello, ya entendí esto, Dios me ha puesto la visión de esto. Y se va sirviendo la mesa. Pero si alguien no se casa, si alguien prefiere vivir en unión libre, si alguien prefiere tener un hijo fuera del matrimonio, o si alguien no defiende con su vida, los valores del reino, eso hará que el Señor no te tome en cuenta. Nadie aquí puede torcerle la mano a Dios. Sí, Señor, yo no cumplí esto, pero no seas gacho, hazme el paro. Quien no cumpla los estándares que Dios está poniendo, en automática no son candidatos para procrear y ver realizar el nacimiento de un profeta. Así que yo te pregunto, ¿cuántos desean tener los valores bíblicos como su estandarte en medio de tiempos peligrosos? Amén. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuidado porque estamos en tiempos peligrosos. Desde hace miles de años hay tiempos peligrosos. Ahora seguimos en tiempos peligrosos, pero los tiempos peligrosos nunca han sido una justificación y un pretexto para no mostrar los valores cristianos. Amén. Ahora, ¿qué dice versículo 3 y 4 de Éxodo capítulo 2? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, Jocabed tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué era lo que le iba a acontecer. Quien quiera esto también tiene que estar consciente y saberlo. El inicio de la vida de un profeta no es nada fácil. Ejercer el oficio de profeta no es nada fácil. ¿Qué decía el profeta Habacuc? No nos escuchan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué decía Jeremías? Lo mismo, no me pelan. Ejercer el oficio de profeta no es fácil. Si tú le predicas a alguien y te enojas porque te rechazó o te ignoró, no estás consciente de lo que es un profeta. A un profeta se le rechaza. De 10 a los que le predica, ¿cuántos van a aceptar? Si usted le ha predicado a 10 personas, ¿cuántos han aceptado el evangelio? No me conteste. Digo, si es que sí le ha predicado a 10 personas. ¿Cuántos? Pero en eso consiste también la piel gruesa de un profeta. El saber que no todos van a recibir el mensaje. Y la vida de un profeta no es fácil desde su nacimiento. Pero siempre Dios te deja en claro que quiere algo con un profeta. Que usa a los profetas por una razón grande y poderosa, sin importar que su nacimiento y su vida sea complicado. Porque mientras estés cumpliendo el propósito que Dios te puso, lo estás haciendo bien. Siempre, desde temprana edad, Dios muestra que alguien va a ser usado por el resto de tu vida. Observa a tus niños, obsérvalos. Desde esa edad, no tienes que esperar a que sean adolescentes, no tienes que esperar a que sean adultos. Desde niños se puede observar, Dios quiere algo con este. Pregúntate por Samuelito. ¿Cuántos años tenía cuando ya estaba con el profeta? 12. Con Elí, y Dios empezó a decir: Samuel, Samuel. Y luego, ¿qué pasó, Elí? No, yo no te hablé, déjame dormir. Otra vez, Samuel, Samuel. ¿Qué pasó, Elí? No me estés molestando. No, yo no te hablé. Samuel, Samuel. Ah, ya sé quién te está hablando. ¿Por qué Dios no se comunicó directamente con Elí y le dijo: quiero a Samuel? ¿Por qué Dios se comunicó directamente con Samuel? Porque desde temprana edad Dios empieza a usar a alguien y a moverse con alguien. Así que el milagro, mi hermano, fíjate, aquí está una clave. El milagro siempre estará a la altura de tu aventura de fe. El milagro que recibas siempre va a estar a la altura de tu aventura de fe. En un inicio va a estar a cargo de los que te rodean, pero cuando ya seas consciente, la responsabilidad será solo tuya. Si crees poco,
prepárate para ver pocas señales o de dimensión muy leve. Pero si tú desde que eres consciente dices, no, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero servirle, yo quiero ser usado, yo quiero estar, entonces empiezas a tomar decisiones de fe y el estándar de la fe es alto, va creciendo la fe, va aumentando la fe y los milagros también van aumentando. Porque no vas a mostrar una fe alta y que Dios te demuestre su poder, su amor, su seguridad, su cuidado, así de pequeño. No. Dios, fíjate, Dios es responsable y dice, ¿cuánto ha creído este? Mucho, Señor, dale lo que pida triplicado. Es que usted no dice amén porque no lo ha recibido, pero aquellos que han recibido de parte de Dios más de lo que esperan es porque Dios vio en ti una fe a la altura. Entonces lo que tienes que preocupar es tener fe y decidir con fe. Si no, no. Del mismo grado es la respuesta. Del mismo grado es la respuesta. Quizá tu vida no ha sido fácil. Desde tu nacimiento lo puedes recordar y pensar, no estaba en las mejores condiciones, no teníamos mucho dinero, vivíamos todos apretados, estaba enfermo, mi madre siempre preocupada. No sé, a lo mejor tu vida no ha sido fácil, pero si no has dejado de creer, no has dejado de permanecer, Dios te va a recompensar con el milagro que necesitas. Porque Moisés fue recompensado y sus padres fueron recompensados con el milagro que necesitaban. Y los milagros que Dios te da, primero son los que necesitas y luego los que te gustarían. ¿Sí entiendes eso? Porque a veces lo que tú quisieras y lo que a ti te gustaría recibir no es lo que necesitas. Entonces, qué grande bendición que Dios sepa lo que necesitas y que obre milagrosamente dándote lo que necesitabas. Imagínate que el Señor necesita unos tenis y te manda unos del 8 y calzas del 4. ¿Te dio lo que necesitas? No. Dios te dará lo que necesitas si tan solo obras en fe. Fíjate, aquí la madre tuvo la creatividad de armar una canastilla. Ella consciente dijo, ya no lo puedo mantener más, está creciendo y es bien chillón. ¿Qué hago? A lo mejor por una semana o por un mes estuvo diciendo, Señor, ¿qué hago? Tú sabes bien que en cualquier momento me descubren. ¿Qué hago? Y entonces vino una idea creativa a su corazón. Mira que Dios te bendice con ideas creativas. Cuando ayer estabas sin saber qué hacer y hoy lo tienes claro. Voy a hacer esto. Aunque sean pequeños cambios, eso es creatividad que Dios te ha dado. Entonces esta mujer arma una canastilla y lo pone ahí adentro. Sí, cabe perfectamente. Y le dice a su hermana, vas, lo pones al río. Y esa hermana, María o Miriam, tuvo la paciencia de vigilarlo hasta ver hasta dónde iba a llegar. La hermana no sabía dónde iba a llegar la canastilla. Tú pon un barquito de papel, ¿sabes a dónde va a llegar? No, pues el oleaje se lo va... Así que le dijo, lo cuidas y te fijas a dónde llega. Llegó a una zona segura. Sin que sea casualidad, llegó a donde se estaba bañando la hija del faraón. ¿Qué posibilidades hay de que una canastilla puesta en el río caiga en el lugar que tenía que haber caído? ¿Coincidencia? No. Y no creas que María tenía el control remoto, no existía, Cuando tú tienes un carrito y dices, lo voy a llevar de aquí para allá, voy a mandar un mensaje, que lleve algo. No, María no tenía ningún control remoto. Tampoco fueron los vientos que soplaban y que dirigían. No. Fue la mano de Dios que puso la canastilla donde tenía que estar. Es la mano de Dios quien coloca los milagros donde tienen que estar. Si no has recibido milagros, no es culpa de Dios, porque Él no se equivoca. Él no falla. Él no es como el Cupido que le tiene que atinar a alguien y le atina al otro. Dios le da el milagro requerido y necesitado a la persona adecuada. En proporciones minúsculas, este milagro de la canastilla para que llegara con la hija del faraón es similar al del diluvio. Tenemos un arca
y tenemos una canastilla. Ambos fueron calafateados, ¿cierto? Uno fue andando por el mar. Noé no sabía ni en dónde andaba. El otro fue andando por el río. Moisés llorando. Los dos, arca y canastilla, sin timón. Nadie los dirigía. Pero Dios estaba ordenando el trayecto. En ambos, el Dios que llevó el arca al monte Ararat fue el mismo Dios que llevó la canastilla hasta la ribera donde se estaba bañando la hija del faraón. Porque Dios comenzaba a recompensar la fe. Y le decía a Jocabed, no te preocupes. Cuidaste hasta donde te tocaba y lo hiciste de manera excelente. Ahora me toca a mí. Porque hasta donde llegan tus límites comenzará a orar Dios. Donde tú ya no alcanzas a llegar, Dios te dice, descansa, tranquilo. Es momento de que yo actúe. Jocabed dejó a su hijo en manos de Dios. Imagínate esta escena. Jocabed estaba contenta, llorando, dejando a su hijo, pero no lo dejó en la canastilla en realidad. Lo dejó en las manos de Dios. Si tú eres padre, si tú eres madre, y has entendido que Dios te ha dado un ministerio, y crees que tu familia es poderosa en descendencia para con Dios, pon a tus hijos en manos de Dios. Van a la escuela, los pones en manos de Dios, porque no sabes a lo que se van a enfrentar. No sabes si puede suceder un accidente, no sabes si otro niño va y la molesta, no sabes si ocurre una situación. Pon a tus niños en manos de Dios. Y como respuesta a esa fe de que Jocabed puso a Moisés en manos de Dios, Moisés fue coartado. La seguridad y confianza en el Señor, mi hermano, te colocan en lugares inalcanzables para el enemigo. Voy a repetir esto. La seguridad y confianza en el Señor te van a colocar en lugares inalcanzables para el enemigo. Porque Dios te ha puesto aquí. Y el enemigo, por más que te quiera alcanzar, ¿qué crees? ¡No llegará! Y te envía plagas, y te envía enfermedad, y te envía crisis, y te envía soledad, y te envía desánimo, pero no llegará. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, más a mí no llegará. Pero tienes que tener fe para que el enemigo no te alcance. Los peligros del enemigo son muchos. El mundo está corrompido. ¿Y dónde está tu fe? Has caído, has tropezado, te has enfriado, has vuelto atrás. ¿Sabes por qué? Porque tu fe está débil. Porque no has entregado a tus hijos en manos de Dios. La rebeldía que muestran ciertos adolescentes no nada más es a veces por la edad. Es porque esos niños no fueron previamente colocados en manos de Dios. Se nos hace pesado orar por ellos. No queremos apartar un momento para explicarles los principios bíblicos y que ellos vayan desarrollando su fe. No, nada más el ver que está bien, que va a la escuela, que me saca buenas calificaciones, y con eso no es suficiente. No alcanza. Moisés ya se había librado de la matanza, ¿verdad? Ahora, ¿sabes de qué se estaba librando en el río? Piensa un poco, usa la lógica. Pues algún depredador en el río, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Ningún cocodrilo se lo echó? Se libró también del caudal del río. Hay zonas donde, el río Nilo es de los 2, 3 más bravucones que hay. Y también se libró de que alguna persona ajena lo encontrara y lo agarrara y que no llegara con hija al faraón. ¿Por qué? Porque la fe te pone en lugares inalcanzables para el enemigo y sus peligros. Si tú tienes fe, que sea presidente quien sea presidente. Si tú tienes fe, que dicte las leyes que dicte. No importa. Tú no serás removido. Tú no serás conmovido. Porque Dios preserva la vida de sus profetas ante cualquier ataque mortal del mundo. No creas que viene el enemigo y deshace la vida de los profetas y Dios ni enterado estaba. No. Dios los guarda de una manera especial a sus profetas, a sus predicadores, a sus anunciantes de verdades, a los que llaman al arrepentimiento, a los que no se achican, a los que tienen el valor. Dios los guarda de una manera especial. Amén.
Porque Satanás es totalmente incapaz de destruir lo que Dios ha escogido y ha llamado. Porque así como no pudo destruir al Hijo de Dios, no puede destruir la vida de un profeta. Ahí lo dice el libro de los Salmos: estimada es a los ojos de Dios la vida de sus santos. Estimada, Dios te estima, pero solo si estás viviendo en fe, solo si estás creyendo que Dios te ha puesto por profeta a las naciones. Versículo 5 al 10 de Éxodo 2 dice: y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: ¿quieres que vaya a llamar a una nodriza de las hebreas para que te lo críe? Y la hija de faraón dijo: buena idea. Entonces María fue y llamó a su propia madre, a la cual dijo a la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Dios es experto en salvar vidas de manera asombrosa. No necesita ver un guión de una película para adoptar una idea. Decir: sí, cierto, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí? No, Él es el experto en salvar asombrosamente la vida de sus profetas. Y vaya paradoja, porque Faraón pretende la muerte de todos los varoncitos hebreos. El rey de Egipto pretende que todos los niños mueran, y su hija le llegará a su palacio con un hebreo que rescatará al pueblo que tiene oprimido. ¿Y eso cómo se logra? Porque Dios acomoda todo perfectamente. ¿Acaso no es asombroso nuestro Dios, hermano? Que Dios usó a una mujer pagana y al río Nilo para que no le hicieran nada a su profeta. Le dijo Dios al río Nilo: te me calmas. Al cocodrilo que venía ya lamiéndose los bigotes: tranquilo. A la hija de Faraón le puso compasión en su corazón. Mira qué asombroso que Dios, el Espíritu Santo, es quien pone compasión en las personas. Le puso compasión a un pagano, para que no dijera: hay que ahogarlo de una vez en el río, sino que dijo: lo quiero para mí. Porque Dios usa cualquier recurso que tenga a la mano, y si no, se lo crea y se lo inventa para salvar la vida de un futuro profeta. Porque desgraciadamente, ¿cuántas madres han decidido mal sin saber que lo que traían en su vientre era un hombre escogido por Dios? Mira, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 47. Parte final del enfrentamiento entre David y Goliat. Mira lo que le dice un hombre que tenía 15 añitos. David tenía 15 añitos, y mira qué fe había en su mente y en su corazón. Y le dijo David a Goliat: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en vuestras manos. ¿Por qué le estaba diciendo: no voy a requerir de mi espada y de mi lanza para libertar al pueblo? Porque Dios salva de una manera que el mundo nunca espera. Porque Dios a veces ocupa la guerra, sí es cierto, pero en su mayoría de las veces la forma en que salvó y en que libró la vida de sus santos, de sus escogidos, de sus profetas, el enemigo
ni se lo esperaba. Porque Satanás, mientras disfrutaba la mañana de aquel domingo haber creído vencer al Hijo de Dios, él ya estaba removiendo la piedra, partiendo y levantando a los muertos para ir a afianzar y afirmar a los discípulos. Porque Jehová no salva de la manera que el enemigo lo hace, ni que espera la respuesta de Dios, porque Dios es sabio. Quienes son salvados por Dios son usados para cosas grandes. Imagínate, ya me salvaste, Señor, ¿ahora qué? No, pues no sé. Dios te salva, ahora viene algo grande. Ya te ha salvado, ya te ha rescatado, te ha puesto en lugares inalcanzables para el enemigo. ¿Para qué? Para que seas usado en poder y en fuego. Tienes que entender que el mayor plan de Dios primeramente es salvarte. Antes de poder usarte, Él tiene que salvarte. Porque Moisés no podía ser usado si no era sacado de las aguas. Y sabes, todos los que estamos aquí, no vivimos en una época de esclavitud física, ¿verdad? Pero sí hay algo de lo que Dios tiene que salvarte, y es de morir eternamente. Él ya te sacó del río Nilo y te puso en un lugar seguro, en sus preciosos brazos. Él ya te dijo, mío eres tú, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. No hay ningún mérito. De Moisés no es el mérito. Claro, Moisés, ¿cómo le hiciste para sortear y surfear esas olas en el río Nilo? No inventes. Para esquivar ese cocodrilo, el mérito de quién, ni siquiera de María, ni siquiera de Jocabed, el mérito solo es de Dios. Quien te sacó del Nilo, de las aguas del pecado, es Dios. Tú mismo no podías, tu familia no puede, por más que ore por ti. Solo es Dios en su gracia y su misericordia quien dice, este me es útil para el ministerio. Fuera del Nilo y comienza la vida de un profeta. Esto que acabamos de ver no es único en su especie, mi hermano. No pasó solo una vez, porque Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para los que vengan después de ti. Dios tiene un plan para cada hijo suyo. Él ya ha designado profetas. Él ya ha designado siervos que le van a entregar su vida y que le van a ser de utilidad en estos tiempos. Dios, mi hermano, quiero recordarte porque a veces lo olvidamos. Dios te escogió con una misión especial a cada uno de nosotros. Tú no te quieras sentir el libertador de México, ¿verdad? Moisés, no hubo otro como Moisés, ya lo vimos. Libertador del pueblo de la esclavitud solamente hubo uno. Pero no te pongas triste de decir, ¿y para mí qué hay? No, esto es muy poquito, yo quiero libertar al mundo. No, Dios te asignó una misión especial. Donde tú naciste y donde tú fuiste colocado, no fue ningún accidente. En la familia que estás, no fue accidente. En el trabajo que estás, no fue accidente. Donde vives, no fue accidente. Dios te quiere ahí para que prediques como su profeta a tus compañeros, a tus vecinos y a tu familia. Lo que pasa es que tú y yo lo que queremos es que Dios me ponga en la cima del mundo y que mi nombre sea conocido. No. Dios te puso en ese pequeño grupo de 3, 4, 5 integrantes para que les hables y les digas, el tiempo se está acercando. Arrepentíos porque el reino de Dios ya llegó y el Señor Jesucristo quiere algo contigo. Ahí donde estás, le eres de utilidad al Señor. No reniegues de eso. No digas, quiero otro trabajo sin antes terminar la misión donde Dios te ha puesto. Porque a veces quieres otro trabajo para que ganes más, pero no quieres otro trabajo porque digas, a estos ya les prediqué, ahora quiero predicarles a otros. ¿Sí entiendes la diferencia? Esa es mentalidad de un profeta. Que lo primero que te hace moverte de casa, de trabajo, de escuela, de congregación, es para seguirle sirviendo al Señor. No para los berrinches, no para otras cosas, porque es ahí donde nos equivocamos. Un profeta ve su vida con madurez. Un profeta crece y decir, ahora quiero servirle al Señor. El llamado es desde temprano, hermano. Pero después del llamado, como ya le hicieron a Moisés, va a empezar y va a iniciar
un proceso de formación largo. Tú dices, ya entendí que Dios me quiere como profeta. Ahora prepárate, porque la formación es como larga. Pobre Moisés, vemos que pasará poquito, 80 años siendo formado. Y después de esos 80 años, ¿sabes qué vino? La colocación en el lugar a la vista de todos. De los 80 a los 120 fue el profeta de profetas. Pero tú quieres llegar a ser el profeta de profetas sin pasar 80 años de formación. Imposible. Dios cuenta contigo. ¿Quién va a aceptar el reto en esta mañana? Quiero que veamos 2 citas para terminar, y si mis hermanos me apoyan aquí atrás. Salmo 138, versículo 8. Si nos ponemos de pie para leer estas citas finales. Salmo 138, versículo 8. Mira lo que dice así el salmista David. ¿Con qué seguridad y con qué fe? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová ha puesto un propósito en ti. Y créeme que si tú vives en fe, si tú vives en obediencia, Jehová lo va a cumplir. Ahora vayamos a la última, porque dice, no, yo como no soy profeta. Jeremías 1:5 de Jeremías. Dice así la palabra. Dios está hablando a Jeremías, pero en esta tarde te está hablando a ti y a mí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. ¿Y qué dice? Te di por profeta a las naciones. Desde antes de que tú nacieras ya está Dios obrando dentro del vientre. Desde antes de que tú estuvieras en el imaginario de tus padres, cuando Dios encontró a esa pareja dispuesta a obedecer a Dios, que entendieron y aceptaron la responsabilidad de ser procreadores de un profeta, desde allí Dios ya está obrando en tu vida. Desde allí Dios ya te había asignado y te había dicho, eres profeta mío a las naciones. Ve y anuncia el reino de Dios.